Una de las noticias grandes que hemos tenido esta semana, que tuvimos el día de ayer, fue la entrevista de Daniel Coronel con el presidente Gustavo Petro. A propósito de la entrevista que realizó Daniel Coronel de Univisión, de los Danieles, y que hace el reporte Coronel en la W, pues hubo algo que nos dejó preocupados. Daniel Coronel, después de eso, a través de su cuenta de X, dice que quedó muy preocupado. Esta mañana en W Radio con Julio Sánchez Cristo, en el reporte Coronel, Daniel Coronel habló de cuál es el semblante, cuál es el perfil del Gustavo Petro que tuvo la oportunidad de ver en esa entrevista de más de 2 horas que realizó en Palacio de Nariño. Así que nos unimos, gracias a la W por permitirnos presentar hoy también este reporte Coronel. Este es el reporte Coronel de hoy. Habitualmente escribo el reporte con detalle. Hoy les voy a leer algunas notas sin redacción final que he escrito sobre la entrevista con el presidente de la República. Voy a acompañarlas con comentarios de cosas que recuerdo y que constituyen mi impresión de esta entrevista. Conozco al presidente Gustavo Petro hace mucho tiempo, aunque no de manera profunda. La primera vez que lo vi fue en 1988, cuando yo tenía 23 años y él 28. Él estaba en ese momento en la clandestinidad como miembro de la Dirección Nacional de la Guerrilla del M-19 y yo fui a entrevistarlo como periodista del Noticiero Nacional donde laboraba. Esa fue la primera de al menos 7 entrevistas que le he hecho en la vida. 4 de esas ocasiones han tenido lugar mientras él ha sido presidente. Nunca he tenido una conversación tan difícil con él como la de hace 48 horas en la Casa de Nariño. A lo largo de estos casi 40 años de conocernos, he tenido algunas diferencias, he criticado su gestión como alcalde, también ocasionalmente como presidente, y he reconocido sus grandes debates de denuncia y control político como congresista. A pesar de esas críticas ocasionales, el presidente jamás ha roto la comunicación conmigo, ha sido siempre muy deferente. Le pregunto sobre temas puntuales a través de un mensaje de texto o de una llamada y siempre me responde amablemente y en tiempos muy razonables. Este domingo, el que acaba de pasar, después de la publicación de un mensaje del presidente de Estados Unidos en el que llamó al presidente Petro jefe del narcotráfico, le envié un texto al mandatario desde República Dominicana, donde yo asistía a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Le propuse hacer una entrevista sobre el tema y él aceptó inmediatamente. Le dije que acordaría los detalles con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez. Yo estaba pensando inicialmente en hacer un encuentro virtual desde Miami, pero en la conversación con la directora del DAPRE, ella me señaló que el presidente prefería que fuera presencial. Esto último me lo dijo cuando yo ya me estaba subiendo a un avión en Punta Cana para volver a Estados Unidos donde vivo. Así es que tuve que arreglar todo para salir esa misma tarde del domingo con un equipo de Univisión hacia Bogotá. El dispositivo técnico para hacer una entrevista multicámara en vivo para radio y televisión tiene un tamaño considerable. Así es que productores, camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas llegaron en la mañana del lunes a Palacio Presidencial para armar el set de la entrevista. Estaba acordado que fuera a las 3 de la tarde y que duraría 1 hora en directo, en vivo. El jefe de Estado llegó 34 minutos tarde. Lo saludé presurosamente y le pedí después del saludo de rigor, que fuera breve en sus respuestas porque queríamos cubrir muchos temas, todos referidos a la crisis de relaciones con Estados Unidos. El presidente asintió y como si no hubiera afán en ese momento, me mostró la magnífica obra de Alejandro Obregón expuesta en el corredor en el que hicimos la entrevista y me dijo algo que yo nunca había oído. Aseguró que el cóndor del gran maestro había sido repintado para borrarle una hoz y un martillo, símbolos comunistas que representan la unión de obreros y campesinos. Hablé anoche con un experto en la obra de Alejandro Obregón y me dijo que no, que él tampoco conocía esa historia. El presidente también me dijo, señalando un estupendo óleo del artista indígena Carlos Acanamijoy, que él lo había llevado a la sede presidencial donde solo había obras de artistas blancos.
Hasta esa hora estaban con nosotros el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, el secretario de Prensa Augusto Cubides. A medida que fue transcurriendo la entrevista, fueron llegando funcionarios que estaban citados a un Consejo de Ministros y la vicepresidenta Francia Márquez. Bueno, el presidente, después de saludar a cada uno de los técnicos con amabilidad, se sentó en su silla. Yo recibí un conteo regresivo de 1 minuto desde el Master Control de Miami y empezó la entrevista. Las evasivas arrancaron desde las primeras respuestas. Cuando quise centrarlo en las consecuencias del mensaje del presidente Trump, me habló del inmenso cuadro de Santa María ubicado detrás de mí, diciéndome que los problemas de la relación con Estados Unidos arrancaron en la época de Bolívar y Santander, que él era bolivariano y no santanderista, que por entonces los soldados eran indígenas y negros y que en cambio los generales eran blancos, tenían esclavos y que de ahí se derivaba todo, que el rey de España, que el virrey. Cuando le insistí al presidente en que volviéramos al siglo XXI y a la crisis de relaciones, el mandatario me respondió refiriéndose al incidente del megáfono en Nueva York, diciendo que él realmente no había invitado a los soldados de Estados Unidos a desobedecer a Trump. En ese momento pues tuve que contradecirlo porque sí lo dijo, está grabado, y entonces me señaló con algo de molestia que eso debía ponerse en el contexto del discurso completo. Discurso que por lo demás he oído varias veces y que conozco prácticamente de memoria. A partir de ese minuto, la tensión fue escalando. El presidente estaba incómodo en la silla, se movía mucho, gesticulaba con sus brazos abiertos, con gestos ampulosos, como si estuviera actuando en una función de teatro. Abría sus brazos, me señalaba constantemente con un lápiz, y la saliva empezó a acumularse en las comisuras de sus labios. Evadía cada pregunta y respondía con largas disquisiciones de historia, de geografía, de economía, de matemáticas, como si estuviera más interesado en oírse él mismo que en responder sobre las consecuencias concretas de la crisis de la relación con Estados Unidos. La verborrea imparable del jefe de Estado impedía la interacción propia de una entrevista. Varias veces, obviamente con respeto, lo invité a responder y en ocasiones me señaló que yo no quería dejarlo hablar, como si no estuviera hablando de sobra. En medio de sus largas disquisiciones fueron saliendo a flote algunas de sus angustias. Desde que lo conozco, Petro ha vivido con la sensación de que en cualquier momento pueden matarlo. Noté el lunes que esa paranoia, justificada por una persona que ha vivido con tantos riesgos como él, estaba exacerbada. El gobierno de Estados Unidos retiró de la Casa de Nariño un sistema de protección antidrones y el jefe de Estado siente que eso dejó la sede presidencial vulnerable a un eventual ataque. En algún momento de la entrevista me dijo que podrían matarnos a él y a mí en segundos si quisieran. Creo que le fastidió mucho que yo le hablara de la manera exitosa en que los presidentes de Brasil, Lula, de México, Sheinbaum, y de Chile, Boric, manejan las relaciones con Estados Unidos a pesar de las dificultades y de ser ellos presidentes de izquierda. Al presidente no quiso admitir que a ellos les iba mejor, ni que había algo que aprender de esa forma de proceder. Tal vez el momento más difícil de la conversación sucedió cuando le pregunté por qué había sido más duro con la ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, que con Nicolás Maduro. Petro nuevamente llamó despreciable y traidora a la opositora venezolana y en cambio evitó referirse al régimen de Maduro y a sus acciones. Se molestó cuando le dije que si quería atar la suerte de 50 millones de colombianos al destino de sátrapas como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. En un momento me dijo, abro comillas, yo no soy pendejo, Daniel. En cambio, recuperó momentáneamente el sosiego cuando habló de sus deseos de ser inolvidable. Se volvió a molestar cuando le dije que si estaba anteponiendo su deseo de trascender, de crear su leyenda, a las necesidades inmediatas de los colombianos. El reloj seguía moviéndose, la entrevista ya había tomado 2 horas, el embajador McNamara lo estaba esperando para una reunión cuando le formulé la última pregunta, diciéndole que su misión no era cambiar a Trump, sino buscar la mejor negociación posible para conservar millones de empleos de colombianos. Fue entonces cuando dijo que había que sacar al presidente de Estados Unidos.
Esa fue la frase que se volvió noticia en las agencias y en algunos medios estadounidenses. Nunca en todos estos años y entrevistas he visto al presidente Gustavo Petro tan alterado como este lunes. Lo vi extraviado en su vanidad, volcado sobre sí mismo, pensando que es erudito, matemático, científico, sobredimensionando su papel en el mundo, imaginándose como un líder universal del cual están pendientes todos los países. No es ciertamente el mejor estado de ánimo para manejar una crisis de las dimensiones que puede tomar en los próximos días con represalias de Estados Unidos al presidente, a su familia y a sus allegados. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Daniel, usted dijo que salía muy preocupado de esa reunión. ¿A usted le preocupa el estado mental del presidente, Daniel? Pues, Julio, yo quiero decir esto con todo respeto y consideración humana, pero yo lo sentí muy solo. Sentí que el presidente no tiene pares en su equipo, que todo el mundo es subordinado, que está muy por debajo de él en su propia visión y que no tiene un plan. Y es muy preocupante ver que se está improvisando sobre una relación, que no tenemos una estructura diplomática propiamente dicha. En Estados Unidos causa un poco de hilaridad el hecho de que el presidente dijera que llamaba a consultas al embajador Daniel García Peña, cuando García Peña estaba ya en Bogotá gozando de una licencia médica de 2 semanas y al contrario, ahora tuvo que volver antes de que se cumpliera esa licencia que estaba acordada, pues para decir que ya había sido devuelto a su posición. En fin, yo lo vi muy pendiente de él mismo y sin la capacidad de dimensionar el problema en el que está metido y con él Colombia. Bueno, pues de nuevo mil gracias a Julio Sánchez Cristo, al reporte coronel, a Daniel Coronel de nuevo también felicitaciones por el premio que le entregó la CIP en República Dominicana esta semana.